Buenas tardes. La finalidad de esta ponencia es poder aportar información acerca de la preservación y conservación de los materiales documentales. Antes de empezar es necesario realizar una diferenciación conceptual entre preservación, conservación y restauración. La preservación es un aspecto de la administración de la biblioteca vinculado con una gestión eficaz del fondo documental, cuyo objetivo es proporcionar la información que el usuario necesite durante todo el tiempo que la necesite. La conservación designa un aspecto de la preservación que abarca el tratamiento y la reparación de materiales en proceso de deterioro u obsolescencia, de modo que puedan seguir en uso. Y la restauración, que a veces suele usarse como sinónimo de conservación, alude a un trabajo artesanal, minucioso y costoso para restituir a los objetos su apariencia original, no solamente en cuanto a la utilización de los materiales, sino también de las mismas técnicas que utilizaron para su elaboración. Su aplicación en las bibliotecas se limita a obras de interés bibliofílico por su valor histórico, su antigüedad, sus características estéticas o su rareza. Para evitar el deterioro de los materiales es necesario tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, el edificio. Los materiales con los que se construyen los edificios deben asegurar la impermeabilidad y aislamiento del calor. La iluminación debe evitar la filtración de radiaciones perjudiciales. Las aberturas deben tener un cierre hermético para evitar la entrada de roedores e insectos. Tanto las paredes como los pisos, los techos y el mobiliario deben ser de fácil limpieza. Sabemos que las bibliotecas que funcionan en edificios, en muchos casos, no son pensados para esa finalidad. Por lo tanto, es necesario, dentro de lo posible, de adaptarlos. Con respecto a la temperatura ideal para las personas, ya sea para los usuarios como para la gente que trabaja en una biblioteca, es entre 2 y 21 grados centígrados, pero no es la temperatura ideal para los materiales, ya que los deterioran. Por ejemplo, los libros y las fotografías necesitan una temperatura entre 15 y 20 grados centígrados. Las fotografías a color son aún más sensibles, necesitan 10 grados, el material fílmico entre 10 y 15 grados y los discos de 16 a 20 grados. Con respecto a la humedad, va a depender de la región donde estén ubicadas las bibliotecas. En regiones que son secas se necesitarán utilizar humidificadores, y en las regiones que son más húmedas, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se van a necesitar deshumidificadores. En la práctica habitual, en algunas bibliotecas del gobierno de la ciudad, de las escuelas primarias, tienen aire acondicionado, los cuales regulan al mismo tiempo tanto la temperatura como la humedad. En el caso que llegara a aparecer moho, este aparece entre 15 y 35 grados centígrados y en una humedad relativa del 75%. Si aparece moho en los materiales, es necesario eliminar a los más afectados, descartarlos, para evitar que el moho se difumine. En cuanto a la recomendación general de humedad, es necesario que la biblioteca esté entre 55 y 65% y la temperatura entre 13 y 18 grados centígrados. El papel necesita una humedad entre 45 y 55%, las fotografías entre 40 y 50%, la fotografía a color entre 25 y 35%, el material fílmico entre 30 y 40% y los discos entre 30 y 90%. En cuanto a la iluminación, tanto en las estanterías como en las áreas de lectura, es necesario la utilización de tubos fluorescentes que tengan filtros para evitar la radiación ultravioleta. Y las ventanas, dentro de lo posible, también colocarles filtros para evitar el ingreso de esta radiación. En cuanto a la polución,
y al polvo, es necesario que se limpien los estantes con una esponja apenas humedecida, esperar a que se seque bien antes de reubicar el material. En muchas de las bibliotecas, con el tema de la pandemia, se han implementado la instalación de equipos que filtran y purifican el aire. Esto es muy beneficioso para evitar el deterioro de los materiales y en este caso específicamente el polvo y la polución. También es recomendable hacer una limpieza regular de los filtros de los aires acondicionados. Además de estas cuestiones edilicias, también hay que tener en cuenta los enemigos biológicos. Por un lado, las cucarachas, ya que producen erosiones superficiales de contornos irregulares, se las controla con limpieza, cebos y fumigación profesional. Los piojos de los libros producen diminutas abrasiones superficiales de contornos irregulares y boquetes, depositan heces y tienen predilección por la tinta, lo cual a la larga hacen desaparecer el texto. Los pescaditos de plata producen erosiones superficiales de contornos irregulares en forma de embudo, se alimentan de papeles, fichas y cajas, en especial atacan las encuadernaciones. Los gusanos de los libros ponen huevos en el borde de los libros, se alimenta con el papel y las encuadernaciones y dejan pequeños túneles. Las termitas producen huecos profundos, galerías de trayectoria irregular y erosiones. Construyen nidos en el suelo que se extiende a los edificios, devoran pisos y vigas de madera, muebles y papel. Hay que también recurrir a profesionales para eliminarlas. Las polillas producen agujeros en el papel. Los escarabajos producen túneles circulares que se extienden de afuera hacia adentro, orificios irregulares y a veces huecos profundos que contienen excremento. También podemos encontrar taladros que destruyen muebles y estantes de madera, por eso la recomendación es tener estanterías metálicas. Las avispas que construyen nidos muy sólidos que adhieren a estantes y libros. Y por último, las ratas y ratones que no comen papel, pero sí los destruyen para construir sus nidos. Para erradicarlas no conviene utilizar cebos venenosos, sino utilizar trampas con resortes o cartones engomados, realizar una limpieza habitual y recurrir también a profesionales para erradicarlas. Así como tenemos prevención y cuidados en los materiales impresos, también debemos hacerlos con respecto a los materiales audiovisuales. El material fílmico hay que evitar guardarlos en contenedores metálicos, generalmente se los guarda en contenedores plásticos. Hay que mantenerlos siempre en lugares secos, ventilados y a baja temperatura. No se deben realizar reparaciones con cintas adhesivas, se recomiendan cintas de empalme de casas especializadas. Se deben rotular los contenedores plásticos y no el soporte en sí mismo. Mantener en uso el equipamiento de reproducción de video y no descartarlo. En cuanto a las fotografías, hay que mantenerlas en lugares secos y evitar la exposición prolongada a la luz. En lo posible, guardarlas en sobres individuales de papel neutro que no sean alcalinos, manipularlas por los bordes, nunca sobre la imagen. De ser necesaria limpiarlas, hay que utilizar paños suaves que no desprendan pelusas o utilizar pinceles de cerdas suaves. No escribir los reversos con tinta, rotular los contenedores y no el soporte y guardarlas en sentido horizontal. En el caso de los recursos cartográficos, si están plegados, no manipularlos bruscamente para evitar el quebramiento del papel. No realizar reparaciones con cintas adhesivas ni pegamentos a base de PVC. Evitar envoltorios plásticos, guardar en lugares secos y de temperatura estable. Evitar los tiempos prolongados de exposición a la luz. También hay recomendaciones para el material sonoro. La temperatura para estos materiales, la ideal es entre 2 y 18 grados centígrados
y una humedad entre 40 y 55%. Siempre es recomendable mantener en buen estado el equipamiento de reproducción de sonido, como también es recomendable migrar el contenido a los nuevos soportes que vayan apareciendo y por ende también reemplazar los equipos reproductores. No realizar reparaciones con cintas adhesivas por fuera de las recomendadas. Los cassettes se pueden conservar en su contenedor original siempre y cuando mantengan su cierre en buen estado. Rotular los contenedores y no el soporte, como en todos los recursos. Por último, otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es con respecto a las catástrofes de gran magnitud y las catástrofes de menor magnitud. Con respecto a las primeras nos referimos a los terremotos, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, huracanes, tornados, maremotos. Dentro de lo que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podemos estar propensos a las inundaciones o incendios. Las catástrofes de menor magnitud puede ser pérdida de agua, humedad en las paredes, cortes de energía, negligencia del personal en la manipulación de documentos. Bien, lo que se recomienda es realizar inspecciones regulares del edificio, tanto del personal bibliotecario como pedir a profesionales esas revisaciones, instalar estabilizadores de tensión eléctrica y llaves automáticas de interrupción de energía, en lo posible colocar un detector de calor o humo que activen una alarma. También planificar un esquema de respuesta ante los desastres, asignar responsabilidades al personal, definir materiales a rescatar en primer lugar, realizar simulacros, entre otras cosas. Realizar un control periódico de matafuegos y en cuanto a incendio, los daños lamentablemente son irreparables. Para tener en cuenta, para prevenir en cuanto a las inundaciones, el primer estante de las estanterías debería estar a 10 centímetros del suelo. Hay que evitar instalar la biblioteca o el depósito de la misma en los subsuelos y los documentos que se hayan mojado, apenas mojado o estén húmedos, hay que dejarlos secar al aire o utilizar el uso de deshumidificadores. Bueno, espero que esto les haya servido de algo. Aquí les dejo mi correo electrónico por cualquier pregunta que me quieran hacer. Gracias.